palabras que están personificando enseñanzas de Cristo referente a hechos determinados de nuestras vidas y que se trasuntan en conductas que pudieran atentar con esa relación con Dios Padre. Y así hablamos de la ira, hablamos también las consecuencias que eso tenía, hablamos también de la paciencia, de saber esperar el tiempo de Dios. Y hoy día vamos a hablar sobre la ansiedad y el afán. Porque la ansiedad y el afán no nos permiten ver la gloria de Dios. Y hoy en día es fácil dejarse llevar por la velocidad con que está transitando el mundo. Es fácil. Porque se produce una ansiedad por obtener las cosas que este mundo está ofreciendo a todos. Y queremos tenerlo de una manera rápida, expedita y ojalá para ayer. Y no consideramos el costo que esto trae involucrado. ¿Saben ustedes que la ansiedad está definida como un sentimiento hiperdesarrollado? Es un sentimiento hiperdesarrollado que desata temor e inseguridad ante los desafíos de la vida. Lo lamentable de este sentimiento hiperdesarrollado, que no está bajo el control de Dios, es que te lleva y nos conduce hacia el afán. Y eso es algo que tenemos que tener especial cuidado, porque afán no se define más que ese deseo intenso de conseguir alguna cosa o logro. ¿Se dan cuenta? Por un lado la ansiedad, con ese sentimiento súper desarrollado de temor e inseguridad frente a los desafíos de la vida, y por otro lado eso mismo nos conduce a un afán que no es más que el deseo intenso de conseguir alguna cosa o logro, que los une a la ansiedad y el afán, que ambos son un sentimiento. Y cuando esto pasa a ocupar el primer lugar de nuestras vidas, empezamos a romper el propósito eterno de Dios y el plan que Dios tiene con su Trinidad sobre nosotros. Porque así como el Padre es Padre, Hijo y Espíritu, esa Trinidad también está en nosotros, expresada en cuerpo, alma y espíritu, entendiendo que el alma es la que desarrolla o gobierna los sentimientos. Pero el orden de esta pirámide de Trinidad que Dios nos da es que en primer lugar no estén los sentimientos, sino que el espíritu. Pero este mundo que no tiene a Dios desata en ti y en mí y en todos la ansiedad y el afán. ¿Para qué? Para que nos gobiernen los sentimientos. Y gobernados por los sentimientos seamos llevados a derrota, seamos llevados a fracaso, seamos llevados a temor e inseguridad frente a lo que viene por delante de la vida. Mira qué importante. Todos tenemos desafíos y metas. Todos tenemos un logro que alcanzar. El Señor, como dice en el Salmo 139, tuvo un cara a cara con nosotros donde nos contó el secreto, donde nos contó qué iba a hacer con nosotros. Por lo tanto, ese es un paso y un propósito que está asegurado, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero sin embargo, cuando entramos en este temor e inseguridad frente a un logro determinado, estamos entrando en un conflicto, porque estamos añadiéndole sentimientos que van a malograr el propósito de Dios en nosotros. Y tenemos que tener especial cuidado de no entrar en esta ansiedad, de no entrar en esta inseguridad y en temor. Y también, obviamente,
así nos resguardamos de no caer en el afán, en este deseo incontrolable, intenso de conseguir algo a como dé lugar. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios tiene su tiempo. Hoy tenemos que tener muy en cuenta que el mundo ha predicado y enseñado el afán. Y para eso transformó en ansiosos a todos y cada uno de los hombres y mujeres. Y de esa manera mantiene esta loca carrera en todas las generaciones y en todas las personas. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que esta loca carrera ha entrado a contaminar el pueblo de Dios. Y ahí es donde nosotros hemos entrado en esta misma vorágine de poder obtener a como dé lugar el logro que he visto en mi corazón. Pero no porque el Espíritu me lo esté cediendo o entregando. No. Es porque un sentimiento se ha apoderado de mí para obtenerlo. Y tenemos que separar bien, muy bien las cosas. Lo que es sentimiento que Dios nos dio y está bueno, pero no puede ser un sentimiento, un deseo incontrolable. Debe estar sujeto a la presencia de Dios y al control de la palabra de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Eso diferencia a la iglesia del mundo. Si no, ¿cuál es la diferencia? ¿Vamos a tener pastores, hermanos y hermanas afanados, descontrolados, no sabiendo percibir los tiempos de paz que Dios nos quiere dar, los momentos que nos quiere decir o hablar y no tenemos oportunidad de escuchar porque vamos corriendo por la vida? Es un tema que Jesús mismo lo trató. Veamos en Mateo capítulo 6, versículos 31 al... Vamos a leer hasta el 34. Dice la palabra de Dios: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mira lo que nos está enseñando Jesucristo. Este deseo intenso que es el afán, que ocupa el primer lugar para poder obtener el desarrollo de nuestras necesidades o la satisfacción. El propio Jesucristo dice: ¿por qué nos afanamos diciendo qué comeremos o qué beberemos? ¿Quién nos vestirá? ¿Y quién nos proveerá? ¿Saben? Lo dice perfectamente Jesucristo en el versículo 32, 33, 32. Porque los gentiles buscan estas cosas. Porque el mundo busca estas cosas. Porque el afán, lo está diciendo Jesucristo, te lleva a este deseo intenso que te descontrola y te saca del propósito. Y al perder tu propósito por descontrol, obvio que no llegas a la meta. Obvio que desaciertas al impacto. Por eso, Dios, a través de su Espíritu, te quiere hablar para que no te afanes. Dios sabe, dice el Señor, que el Padre sabe todas las cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad. Y Él las va a proveer.
perfectamente, porque el Señor dice que de esta manera nosotros no vamos a ser contaminados por el mundo y podremos avanzar bien. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso está diciendo el Señor. Y más encima dice en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las cuales tú tienes necesidad o no serán añadidas. Probablemente hoy no, depende del plan de Dios, pero sí será mañana, porque Dios es fiel. Dios siempre tiene razón de esta fidelidad y Él va a dar cuenta de ello. Así que no nos afanemos por el día de mañana. Por eso dice el Señor, porque el día de mañana traerá su propio afán. Pero mira qué importante lo que dice en el versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios. Acerquémonos al reino de Dios y sus principios. A eso quiere decir, y su justicia. No los principios del mundo. No los principios del mundo que te señalan. Los principios del mundo nos enseñan a que para alcanzar algún objetivo no importa por quién pases. Si es necesario que pases por encima de tu compañero de trabajo, pasa por encima de tu trabajo. No te preocupes. Este mundo es de los vivos, este es un mundo del que está despierto. No importa quién arrases. Esos son principios del mundo. Los principios del mundo dicen que tú tienes derechos. Que todos tenemos derechos. Y que tienen que ser satisfechos estos derechos, que porque por algo los tenemos. Pero ¿qué dice el Señor? No, busca primeramente el reino de Dios, como nuestro apóstol Cristian Romo ha estado toda su vida predicando. Nunca ha salido del tema. Reino de Dios. Dejar que gobierne Dios mi corazón y tome control de toda circunstancia para que nosotros podamos avanzar. Jesús podría haber hablado del mundo, pero habló de los gentiles. Habló de los que no tienen a Cristo ni a Dios, a nuestro Padre en su corazón. Entonces dice, los gentiles, dice Jesucristo, el mundo está afanado. Pero para los que somos hijos de Dios, tenemos que tomar todas y cada una de sus promesas de bendición y saber que en su tiempo y en su momento Él no nos desamparará, no nos abandonará, no dejará a su pueblo abandonado. No lo hizo antes, no lo hizo ahora y no lo hará mañana, porque Dios es fiel. Por lo tanto, el Padre no te va a desamparar. No te afanes. No te afanes. No te descontroles. Dios tiene control de cada circunstancia. Es como cuando converso con alguien que tiene sus planes y se desespera. No por una prueba o un examen que tenga hoy día, sino por la prueba o examen que pueda tener en 2 años más. Y eso no es posible, porque cada día tiene su afán. Y de esta manera, Dios va abriendo puertas, dice la palabra, día con día. Por eso Jesucristo dice, ¿por qué te afanas por saber qué comerás mañana? Si cada día tiene su afán. Hoy Dios te proveerá. Mañana Dios verá. El Señor verá. Y tenemos que tener esa certeza. ¿Saben por qué? Porque si no, no tenemos comunión con el Señor.
Porque nos dejamos llevar por la vorágine de sentimientos hiperdesarrollados y al final estamos absolutamente desenfocados y no podemos conversar con el Señor, porque estamos con la preocupación. Y pueden ser grandes preocupaciones y responsabilidades o pequeñas. Pero igual nos desenfocan, igual nos descontrolan. Y tenemos que tener especial cuidado de lo que estamos viviendo. Porque de lo que hemos leído en estos 3-4 versículos, tenemos que tener claro entendimiento, primero, que Dios Padre tiene clara conciencia de todas nuestras necesidades. Todas. Así que bajo ningún punto de vista una se le va a pasar de largo. Él conoce nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades emocionales, de logros laborales, de logro sentimental, de acompañamiento, de conquista. Todo lo tiene claro Dios. Sabe perfectamente cuáles son. Y como nuestro Dios es Padre y Padre que ama, proveerá sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Él lo va a proveer. Y eso es un principio establecido en estos 4 versículos. Dios sabe todas mis necesidades. Mi Padre proveerá. No el mundo. El mundo provee afán. El mundo provee inseguridad. Mi Padre proveerá lo que yo necesito. Mi Padre Dios. Primero. Pero para eso establece otro gran principio nuestro Señor Jesucristo, que es como el tip para cada uno de nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, no la del mundo. Busca primero el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mi vida? ¿Qué dice todos los decálogos morales? ¿Qué dice cómo debo comportarme? El reino de Dios y su justicia. Eso dice el Señor. Y su justicia, que no tiene nada que ver con la justicia del mundo. Hoy en día la justicia del mundo se está adaptando conforme a las circunstancias que están pasando. No basta con que empiece a aumentar un indicador de violencia en un otro lugar para que inmediatamente modifiquemos la justicia. El día viernes estuve en una ceremonia en la cual se modificaba drásticamente la justicia en Chile. Pero esa es la justicia del hombre. Ahora, lo decía la presidenta de la República, cada vez que se robe un cajero automático, 10 años de cárcel. Cada vez que alguien hurte, el hurto tiene una pena muy baja en Chile, por segunda vez, un montón de años de cárcel. Y se va adaptando a la justicia. ¿Saben por qué? Porque el sentimiento de la sociedad está insegura. Por lo tanto, en vez de proveer seguridad, se reacciona cambiando la justicia. La única justicia que no cambia nunca es la justicia de Dios. Amén. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, busca primeramente el reino de Dios y la justicia que nos enseñó el Padre. Eso es lo que tienes que buscar primeramente, porque esa es la prioridad. La prioridad es entender que tenemos un Padre que sabe todas y cada una de nuestras necesidades, pero lo importante es que también sabe cuál es el momento más apropiado para proveerla. Y además tenemos un Padre que no se deja gobernar por los sentimientos, sino que gobierna a través del Espíritu.
porque sin el Espíritu no podríamos ver el reino o el gobierno de Dios. Por eso es importante no permitir que la ansiedad se descontrole en nosotros y nos lleve a un afán. Y que de esa manera los sentimientos terminen gobernando mi vida. Conozco y conocemos muchas personas que son absolutamente gobernadas por los sentimientos. Son personas altamente inestables, poco confiables. Son personas que nos dicen sí hoy día y mañana no. Prometen hoy día un montón de cosas. Y al otro día, mañana, no estoy seguro. Esas son las personas que son gobernadas por los sentimientos. No son confiables. Mas las personas que son gobernadas por el Espíritu tienen el testimonio de Dios en su corazón. Y para eso lo que dice hoy lo repite mañana y pasado mañana. Y se mantiene incólume. Son hombres y mujeres de una palabra. Son hombres y mujeres que no se dejan amedrentar por la presión de los sentimientos. Son hombres y mujeres que están permitiendo que aun cuando se nos venga una situación que en nuestras fuerzas es imposible poderlas alcanzar, su confianza no está puesta en sus fuerzas, sino que en Dios Padre. Amén. Y Dios Padre hará. Testimonios bíblicos y ejemplos hay un montón en la palabra. Hay uno que me impacta mucho por lo radical que es, y vamos a Primera de Reyes, por favor, capítulo 17. Pongámonos en contexto. Se encuentra el profeta Elías, Tisbita, en una situación realmente desmejorada. Reina Acab. En realidad no reinaba Acab. Reinaba su esposa Jezabel. Una mujer absolutamente perversa, gobernada por los sentimientos, que se había apartado y había apartado a su esposo de todos los principios de la justicia de Dios y había establecido sus propios principios, y esto había hecho y se había consolidado en una profunda persecución a todos los hijos de Dios y sus sacerdotes, buscándolos para matarlos. Y esa es la realidad. Y Dios hace hablar su espíritu a través de Elías y se proclama sequía severa. Dice, por mi palabra, y no volverá a llover hasta que yo vuelva a repetir la palabra. Dime que no complica a Dios a Elías. Gracias. Porque primero le dice, di la palabra, no llueva sobre esta tierra por largo tiempo. Y segundo, toda la lluvia, el clima, queda sujeto a tu palabra, Elías. Tú dices a partir de este momento, no llueve, y cuando tú digas, llueva, lloverá. Le traspasó una responsabilidad importante al profeta. ¿Saben por qué? Porque Elías estaba establecido bajo este mismo rigor. ¿O tú crees que no le afectó la sequía? Claro que le afectó. Y en el contexto de esto, Dios lo envía a un arroyo que estaba cercano al Jordán para que ahí pudiera beber agua. Y Dios le dice a él y le empieza a enseñar de que no se afanara y no te preocupes. ¿De qué comerás? Porque cuervos vendrán en la mañana y en la tarde y te traerán pan y carne, y agua la tienes ahí corriendo. Y Elías fue y confió.
Y efectivamente los cuervos le traían, las aves, le traían pan y carne todos los días y tenía agua para beber. Pero como había declarado sequía, el arroyo se secó y recuerda que estaba sujeto a su palabra que volviera a llover. Pero como Dios no le había hablado a su corazón al respecto, empieza la desesperación de toda la gente. Y Elías, ¿cuál era su condición? De obediencia y de confianza. Y cuando se seca el arroyo, y es donde queremos llegar, Dios lo envía a otro lugar, a Sarepta, donde había una viuda, para que lo sostuviera esa viuda. La viuda no era el profeta Elías. Y ahí es donde llega Elías. Y Elías, ¿cómo establece comunicación con ella? Le pide agua para beber. Y como ella tenía agua, todavía no tenía problema, fue a buscarle agua. Y ahí es donde viene el contexto. ¿Por qué? Porque Elías le dice, no solo me des agua, te ruego que me prepares una tortilla a las brasas para que yo pueda comerla. Una tortilla de rescoldo, como es conocido acá, pan. Y ahí ella se detiene, porque le tocó lo más sensible. Recuerda que es una viuda, una mujer que no tiene un varón que la sustente con su esfuerzo y su trabajo. Algo muy primordial en esos tiempos, y también importante el día de hoy, pero en esos tiempos dramático. Segundo, le dice, prepárame un poco de pan. Y por eso podemos leer del 12 al 15, y dice, del capítulo 17, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, porque cuando la encontró ella recogía madera, leña, para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Qué impactante. No solo era grave para esta viuda proveer del agua que ya en sí era escasa por la sequía al profeta, sino que fue confrontada por Dios, así como estás siendo tú hoy en día, confrontado por Dios, a verificar quién está en primer lugar en tu corazón. Y en el principio y la justicia de Dios, Dios está primero. Eso es lo que le está enseñando el profeta Elías a esa viuda. Debemos primeramente servir a Dios y después nuestra necesidad. Y lo sobrenatural se va a manifestar. Por eso el profeta Elías le dice a la viuda Sarepta, prepárame primero una pequeña torta de ese poco de harina que te queda a mí
y cócela en la ceniza. Y yo la proveeré. Y después prepárate para ti y tu hijo. Porque así ha dicho Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni la vasija de aceite disminuirá. O sea, no es que le vaya a dar un montón de aceite. Nunca disminuirá el aceite que tenía en la vasija. ¿Esto eternamente? No. Mientras no llueva. Porque cuando empiece a llover, te corresponde a ti alimentarte. Te corresponde a ti trabajar. Nos corresponde a nosotros proveer el sustento. Porque Dios es un Dios de imposibles, no de posibles. Y ahí es donde marca la diferencia, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu estudio, ya sea en la meta que todos y cada uno de nosotros nos hemos puesto para el día de mañana. Hay un posible y hay un imposible. Dios que nos está diciendo que con su justicia Él se hará cargo de lo imposible. Pero lo posible corre por tu cuenta, corre por nuestra cuenta. Y en ello tenemos que confiar, y en ello tenemos que descansar. Pero el principio es, Dios tiene la prioridad. ¿Tú crees que no fue difícil para esa viuda obedecer lo que el profeta le decía? No, porque estamos hablando de una desesperanza tan grande y una desesperación por la escasez tan tremenda que esta viuda le dice: vive Jehová, sabe Dios, que no tengo más que este puñado de harina y no hay ninguna posibilidad que yo vuelva a conseguir más y este poco de aceite. Por tanto, fui a buscar esa leña para preparar por última vez esta tortilla para que después yo y mi hijo nos dejemos morir de hambre. Esa era la realidad de ella. Trágica y radical. Y en esa realidad, confrontada por Dios, Dios le dice: pero atiéndeme a mí primero. Yo primero. Y es lo que más nos cuesta a todos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros atender primero la necesidad de Dios? Si el afán de este mundo y la enseñanza de este mundo es absolutamente contrario a eso. Que primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros y cuarto nuestra sombra. Y después viene Dios. Es como cuando somos confrontados con las ofrendas, con los diezmos. Es cuando somos confrontados con el tiempo para Dios. Es cuando somos confrontados con los momentos que tenemos que estar en la presencia de Dios. Como cuando fue anunciado para la próxima semana vigilia. ¡Bravo! Toda la noche estaremos en la presencia de Dios. Y rápidamente, ¿y habrá reunión de jóvenes al otro día? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo prueba Dios el corazón? Pero ya estaban pensando: ¿dormiré o no dormiré? ¿Tendré un tiempo de descanso o no tendré un tiempo de descanso? Recuerdo que muchos años atrás me sucedía con las vigilias exactamente lo mismo. Yo hacía guardias que eran continuas, un día sí, el otro día no, el otro día sí, el otro día no. Y a veces sucedía que calzaba una vigilia con una saliente de guardia. Por lo tanto, tenía 24 horas continuas de guardia y salía para entrar en vigilia. Y estaba en vigilia y al otro día, cuando todos se iban a descansar un rato, yo tenía que irme al trabajo a entrar nuevamente de guardia. Hasta el otro día.
¿Y Dios hizo alguna vez que flaquearan mis fuerzas? No. ¿Y Dios tomó control de que esos días fueran locos? No. Dios supo poner su paz y tomar control de esas circunstancias laborales para que no fueran una locura. Y sí también tomó control de todas nuestras necesidades. Pero ¿qué me dijo Dios en ese tiempo? ¿Y qué te está diciendo Dios hoy en día a ti y a mí? Dios primero. El papá primero. Amén. Su justicia. Para que yo pueda entrar en entendimiento. La viuda entendió ese mensaje que a través de Elías estaba recibiendo. ¿Y cuál fue su reacción? Prepararle al profeta la tortilla en la ceniza. Y después se preparó para ella. Y se cumplió lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Y uno de los milagros tremendamente preciosos que Dios obraba a través del profeta, porque está atendiendo a quien no tenía nada, y porque está dirigido a quien solamente esperaba sentarse a morir de hambre. Y Dios dice, no disminuirá el aceite, no escaseará la harina, porque mi presencia está en ese lugar. Y yo tendré control de esta circunstancia. ¿Y por qué nosotros hoy en día, teniendo tremendos testimonios bíblicos al respecto, nos dejamos llevar por una ansiedad que nos va a resultar en terminar tan afanados como los gentiles, como dice Jesucristo, como dice el mundo, nosotros como pueblo evangélico? Tenemos que meditar al respecto. Pero Dios no va a proveer de manera sobrenatural fomentando flojeras. Porque le dice a la viuda, mientras no llueva, estarás sostenida por mi gracia. Y vaya que lo ha hecho Dios contigo y conmigo también. Amén. Pero cuando empieza a llover, esfuérzate y sé valiente. Dios no puede contradecirse. Esfuérzate y sé valiente. Alcanza los objetivos que yo he puesto en tu corazón. ¿Pero cómo? Buscando primero el reino de Dios. Buscando primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo podríamos nosotros conocer el reino de Dios? Bueno, por la palabra, por el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Sí, amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Mateo 4:17. ¿Cómo comenzó Jesucristo su ministerio? Cuando Jesucristo inicia su ministerio, ¿qué es lo que declara? Desde entonces comenzó Jesucristo a predicar, después de su bautismo, después de la tentación. ¿Y qué fue lo primero que declaró? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acercó el reino? ¿Se acercaron los cielos? No. ¿Quién se acercó? Jesús. Por lo tanto, el modelo, como el propósito eterno de Dios así lo dice, Romanos 8:24, ¿cierto? Ser una gran familia de hijos e hijas, ¿de quién? De Dios. Pero tenemos un modelo semejantes a Cristo. Por eso dice Jesucristo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Yo soy el modelo, dice Jesucristo. Imítenme a mí en todo. Y yo les demostraré que la ley se puede cumplir. Y más, incorporo la gracia para que no sea pesado. Para que por agradecimiento nosotros lleguemos al Padre. Hoy en día podemos salir y caminar. Más rato cuando vayan de retorno a su casa se van a encontrar con la ansiedad.
y se van a encontrar con el afán. Y probablemente en el entorno hay afán y hay ansiedad. Pero tú tienes que recapacitar en tu corazón y decir, ¿qué estoy buscando yo? ¿Estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? Si es así, todas las cosas me serán añadidas. Si es así, Dios, que tiene especial cuidado de cada una de nuestras necesidades, proveerá la respuesta, proveerá la necesidad, tiene control de las circunstancias. Entonces, ¿por qué nos afanamos? Entonces, ¿por qué nos destruimos? ¿Por qué estamos terminando como el mundo? Estresados. No podemos terminar así, afanados, sino que gozando la presencia del Padre, porque ya no está allá arriba en los segundos, tercer cielo. La presencia del Padre se acercó con Jesucristo, y esta cercanía con Jesucristo no ha terminado con su partida. Muy por el contrario, se acentuó, porque Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque dejaré con ustedes mi espíritu. Y al dejar su espíritu con nosotros, no solo recibimos la presencia de Dios, sino, como dice Yotó, recibiremos poder. Por lo tanto, estamos investidos de poder, investidos de la justicia y del reino de Dios. No podemos fallar. No hay posibilidad alguna que el pueblo de Dios fracase. Por eso dice la palabra que somos más que vencedores. Amén. ¿Entienden? No son frases cliché. No son frases que se dicen para motivar. Son una realidad. Que cuando tú te metes en la palabra de Dios y la entiendes y la recibes en espíritu y en verdad, te vuelves ese más que victorioso. Y puedes alcanzar no solo los logros que has alcanzado hasta el día de hoy, sino los que te propongas, siempre y cuando el reino de Dios y su justicia estén en el primer lugar. Siempre y cuando sea eso lo que nos gobierne, y no los sentimientos que solo nos llevan a la ansiedad y posteriormente al afán. ¿Sabe lo que sigue después del afán? La depresión. Por eso es fácil poder diagnosticar en el espíritu a una persona y saber si llegó a esta conclusión depresiva, de derrota y de cárcel, es porque pasó en esto y no gobernó Dios, y no gobernó su justicia, sino que gobernó el mundo, y por eso termina esta persona así. De esta manera, nosotros tenemos asegurado que ni la ansiedad ni el afán nos va a gobernar. La invitación de parte del Señor a que esta viuda selecta creyera, y para que tú y yo hoy en día creamos de que el aceite no va a disminuir, la harina no va a escasear, porque Dios lo prometió en este tiempo de prueba y de adversidad. Y el día de mañana, cuando comience nuevamente a llover, esfuérzate, esforcémonos y seamos valientes para seguir avanzando. Ese es el principio bíblico que Dios está enseñando hoy en día a nosotros en el tiempo. Eso es lo que Jesucristo les enseña a los discípulos cuando les dice: no se afanen, no se dejen llevar como los gentiles, sino que déjense gobernar por el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad, será entregadas.
Yo doy testimonio de eso. Yo y mi casa damos testimonio de eso. Y yo trato de que mis hijas entiendan este testimonio, lo crean y lo reciban. Y que los hijos e hijas espirituales de la iglesia, Agua Viva, entiendan este testimonio. Amén. Y también lo reciban. Y puedan decir, wow, Dios me ha sorprendido hoy en día. Amén. Amén. Dios nunca nos va a dejar de sorprender. Dios nunca va a dejar de proveernos. Dios nunca va a dejar de dar esa respuesta que está nuestro corazón solicitando. Lo va a hacer porque Él es fiel. Amén. No te afanes. No te afanes. Amén.